Los que no me conocen, pues soy Rubén González, soy pastor de la iglesia Sonido del Avance en Chichihualco. Chichihualco es un pueblito bonito, así, muy bonito. A la entrada de la sierra, usted va hacia Acapulco, hasta Chilpancingos, ahí se da la mano derecha, 40 minutos, y ahí empieza la sierra. Y ahí vivimos, un pueblito chiquito de 10,000 habitantes. Tenemos una iglesia que empezamos a fundar hace 6 años, con 4 personas, ahorita ya somos 5, porque no, ahorita ya somos como, no sé ni cuántos somos, pero somos muchos. No, gracias a Dios nos ha bendecido mucho. La verdad que nuestra iglesia, el primer local que tuvimos ya lo llenamos, y ya rentamos uno más grande, ya lo llenamos, y estamos buscando uno más grande, o no sé qué vamos a hacer, o ya no vamos a recibir a nadie como miembro para que no. Nos estamos viendo a ver qué hacemos, ¿verdad? Pero me da gusto saludarles, hermanos. Le dije a los hermanos de Chichihualco que venía a verlos, y les mandan saludos, un abrazo a todos. Y el que pueda ir a visitarnos, piénselo 2 veces, porque está bien peligroso. Pero si quiere ir, pues ya bajo su riesgo, ¿verdad? Pero sería bueno que fuera, ¿verdad? Entonces, allá en Chichihualco tiene la familia sonidera. Allá estamos los sonideros, y allá quisiéramos que nos visitaran, que sigan orando por nosotros, y que nos ayuden, ¿verdad? Para que podamos nosotros juntos predicar el evangelio en un lugar tan difícil como es la entrada de la Sierra de Guerrero, ¿verdad? Muy, muy difícil, pero Dios está con nosotros y Dios nos bendice, y si Dios nos llevó para allá es por algo también, ¿verdad? Entonces trataremos de cumplir el propósito de nuestro Dios. Amén. Bueno, habiendo dicho esto, quiero compartir la palabra con ustedes esta hora, hermanos. Y me pasé toda la tarde revisando, y digo, ¿de qué voy a hablarle a mis hermanos? Y le daba vuelta y vuelta y vuelta, digo, ya no sé ni de qué hablar. Como ya saben tanto, no sé de qué decirles. Y al final Dios me dijo, pues esto, y voy a compartir hoy esta palabra para aquellos que han sufrido, aquellos que han sufrido, aquellos que los han lastimado, aquellos que vienen por la vida, como todo. Yo crecí lastimado, pero un día Dios me sanó, ¿verdad? Obviamente, pero a veces hemos venido a Cristo, hermanos, y seguimos lastimados, seguimos heridos. Y hoy quiero hablar para ustedes, los que tienen un corazón herido, un corazón lastimado, los que han sido incriminados, los que han hablado mal de ustedes, los que les han fallado, los han engañado, los han abandonado. Creo que muy pocos de aquí, ¿verdad? Pero esa es la palabra que quiero compartir con ustedes hoy. Y quiero leer el Salmo 102, versículo 4. Salmo 102, 4. Y el salmista escribe estas palabras inspirado por el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Dice: mi corazón está herido. Salmo 102, 4. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Usted puede leer todo el salmo, es un salmo de tristeza. Pero el salmista nos hace recordar, hermanos, lo que pasa en el corazón de aquellos que sufrimos, que pasamos tiempos difíciles. Y el sufrimiento y las heridas no tienen ni ver ni con la edad, ni con la posición social, y escúchame, ni siquiera aún con tu fe. Aún con la fe que tú puedas tener, te pueden lastimar. Y mucha gente se va de las iglesias inclusive lastimado, porque no sabe cómo enfrentar este tipo de situaciones. Y yo quisiera que esta noche usted llevara esta palabra en su corazón, que usted pudiera ser bendecido y que pudiera
si usted siente que ha sido lastimado, usted pudiera salir adelante y ser bendecido. Hay 5 cosas que no deberíamos hacer cuando somos lastimados. Ojalá que usted las aprenda. Si a usted no le sirven, apúntele. Quizá cuando conozca a alguien que está lastimado le puede decir lo que no debe hacer. 5 cosas que no debe hacer. Lo primero que debe hacer es no ignorarlo. No ignore. No se haga como que no le dolió. ¿Verdad? No sé si le ha pasado a usted que allá en mi pueblo, cuando vivía en Iguala, y también en Chichihualco viajamos en combis, y de repente uno se sube y sin querer se da uno el golpazo aquí en la cabeza. Le ha pasado así, que se da uno así, y va llena la combi y se sube uno y ¡pah! Hasta suena. Y todos se le quedan viendo porque sonó hueco, y uno se queda y se vuelve a sentar, pero con ganas de sobarse, pero la vergüenza. Y ya cuando de plano ya no aguanta, uno nomás se rasca uno un poquito, ¿verdad? Así. Pero uno, ¿qué dice? Ni me dolió, ¿verdad? Aunque se está uno muriendo por dentro de tanto dolor. Cuando uno sufre, a veces uno dice, pues ni me dolió. La verdad es que sí me lastimaron, pero como que ni me dolió. Y entonces uno minimiza su dolor, su sufrimiento. Uno sabe que está uno lastimado y simplemente dice uno, ay, después lo arreglo pues. Y el dolor se va agudizando, como si ignorar sanara las heridas. Jamás ignorar va a sanar las heridas. Inclusive tenemos un dicho que dice, el tiempo sana todo. ¿Es cierto eso? ¿A usted le ha sanado el tiempo? A mí nunca me sanó el tiempo. Al contrario, el tiempo me lastimó más. Por eso el Salmo 39:2 dice, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y escuche, y se agravó mi dolor. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Me callé y se agravó mi dolor. Salmo 39:2. El aplazar, el ignorar, no resuelve absolutamente nada. La herida no atendida se infecta, se extiende, y tenemos que poder, hermanos, atenderla y sanarla. La segunda cosa que no debemos hacer, no huya del dolor. No le huya. Me encanta esta palabra, este texto del Salmo 55:6. Y me encanta porque ha sido parte de mi vivencia, de mi reflexión. Salmo 55:6 dice, escúchelo, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. ¿Le ha pasado por su mente a usted alguna vez eso? ¿Le ha pasado por su mente decir, quisiera salir corriendo y no regresar? Bueno, el salmista todavía es más poético, ¿verdad? ¿Quién me diera alas como de paloma? Dice él. Volaría y descansaría. Volaría y descansaría, dice el salmista. Pero huir del dolor, hermanos, no ayuda absolutamente en nada tampoco, ¿verdad? Y algunos, cada uno lo afronta de manera distinta, pero algunos se ponen simplemente a huir con cosas mediáticas, remedios mediáticos. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho ver películas cuando tiene dolor. Hay gente que le gusta dormir mucho, pero mucho. Hay gente que le gusta ir a ver el refrigerador cada ratito, ¿verdad? Y comer y volver a comer, como los pececitos, ¿verdad? Que beben y beben y vuelven a beber. Pero son solamente, hermanos, paliativos que no te van a ayudar.
Inclusive algunos todavía caen todavía a la situación de caer en las drogas o en el alcohol, con tal de huir. Y al otro día, obviamente, hermanos, la situación es todavía más tensa, más dura, más difícil. Huir no te va a ayudar a salir adelante. La tercera cosa que no debe hacer: no esconda su dolor. No lo esconda. Algunas personas no escapan de su dolor ni lo ignoran, simplemente lo esconden, se lo guardan para sí mismos, usan una máscara. Y entonces mira usted a una persona y le dice: ¿cómo estás? ¿Y qué le dice? Bendecido, amén. Y por dentro tienen un dolor grande. Ahorita que les diga cómo podemos sanar nuestras heridas, les voy a explicar algunos principios de eso, pero a veces nosotros tenemos una máscara de felicidad que no es la real, que no es lo que pasa. Mire, yo conozco, hablando de varones, conozco varones que en la calle son súper amables con la gente, pero en casa son, cuidado. Conozco pastores que su familia le dice: papá, qué buena gente eres atrás del púlpito. ¿Por qué no cargas siempre tu púlpito? Eso nos haría feliz. Porque viven o vivimos, podemos caer en vivir solamente ¿de qué? De una máscara. Y dice el Salmo 32:3: mientras callé, envejecieron mis huesos. Me quedé callado y mis huesos, ¿qué? Envejecieron. Las heridas te envejecen. El dolor te envejece. El sufrimiento te envejece. Porque lo que hermosea el rostro, ¿qué cosa es, hermanos? El corazón alegre. ¿Sí o no es cierto? Así dice la palabra. Dice el Salmo 32:3: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Si escondemos el dolor, este dolor se intensifica y se hace peor todavía. Hay sanidad cuando puedes compartir con alguien, cuando tienes a alguien que está cerca de ti y que tiene empatía por tu dolor. Ahora, te quiero explicarte algo te los quiero explicar con mucha sutileza y con mucho tacto, porque es un principio muy importante. Santiago 5:16 nos enseña un principio de relaciones y de sanidad. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Otra vez dice, lo voy a hacer una traducción distinta: confiésense sus ofensas, ¿quiénes? Unos a otros, y oren unos por otros, y si hacen esto van a ser sanados. Entonces, para llegar a la sanidad, lo que tenemos que hacer es confesar. Lo que tenemos que hacer es orar, y seremos sanados. Ahora, le voy a explicar este principio. Usted tiene que buscar a gente que le pueda escuchar. El único problema que tenemos es que a veces no sabemos elegir. A veces tenemos, yo le digo a las hermanas de mi iglesia, tenemos nuestras amiguis, las amiguis del alma, ¿sí? Y somos súper amiguis. Y entonces de repente a mi amiguis, ¿qué hago? Le cuento y le abro mi corazón. ¿Cuál es el problema? Cuando se convierte en mi enemiguis. ¿Sí? Cuando se convierte en mi enemiguis. ¿Y entonces qué pasa con todo lo que yo le confesé, lo que le conté? Entonces la herida, ¿qué?
Le agregas a la herida todavía que un amiguis se volvió tu enemiguis, te defraudó y habló mal de ti. Por eso el principio es: busca personas maduras espiritualmente. No a cualquiera le abras tu corazón. Ahora, ¿cómo vas a saber si es madura? Le estás contando, estás platicando tus heridas. Y van a hablar de eso. Si empieza a hablar de chismes, pues no es madura. Y si termina compartiéndote la telenovela de la televisión y no ora, pues tampoco no es madura. Entonces, busca a una gente espiritual, alguien que te pueda respaldar con un consejo de la palabra, que no te diga yo pienso, yo digo, yo opino desde mi punto de vista, porque eso no es la palabra de Dios. Que te diga, mira, Dios dice esto. Por eso busca a alguien que sea maduro, madura. Pero siempre el vivir acompañado te va a hacer sanar. Es importante esto. No camines solo con tus heridas. Cuarto principio: no se preocupe por el dolor. ¿Tiene dolor? No se preocupe, porque la preocupación es un intento de controlar lo incontrolable. Hay cosas que usted no puede controlar. Está tratando de controlar cosas que a veces solamente le corresponden a Dios. Y Dios, escúchame, Dios es soberano, pero tú no, ni yo. Y hay cosas que no podemos controlar. No podemos controlar, quisiéramos controlar, pero no lo podemos hacer, ¿verdad? A veces tenemos gente que quisiéramos que tuviera un cambio en su vida, le pedimos a Dios, pero Dios hace el cambio, no nosotros. Pero usted se angustia, se preocupa, y usted tiene que aprender a decirle a Dios: Señor, tú tienes el control de todo. Y cuando le deja el control de todo, sucede algo extraordinario. Escúcheme. Proverbios 3:24. Me gusta esto. Ojalá que usted pueda ponerse ese texto frente a su cama. En una hojita, apúntelo y póngalo frente a su cama, porque es un texto hermosísimo. Proverbios 3:24 dice: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Cuántos quieren sueños gratos, hermanos? Sueños gratos. A mí me encanta, porque cuando el rey David va huyendo de sus enemigos, inclusive de su hijo, ahí en el Salmo 3 dice: yo me acosté y dormí. Hay gente que se acuesta y ¿qué? Y no duerme. Pero David dice y declara: yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Quién te hace descansar? Dios. No te preocupes de lo que no puedes cambiar. Hechos 12:6 nos habla del apóstol Pedro encarcelado. Me gusta este texto. Dice Hechos 12:6: y cuando Herodes le iban a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Fíjense, Pedro, bien tranquilo, en la cárcel entre dos soldados, pero él está durmiendo, pero está sujeto con dos cadenas. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Tiene guardias en la puerta, guardias junto a él, está encadenado. ¿Y él está qué? ¿A poco no nos da envidia esto? ¿Se ha pasado noches en vela usted? Porque el que lo hirió lo trata de seguir hiriendo. ¿Sí? A mí me encanta eso. Y yo siempre les explico un principio que a mí me cambió la vida cuando lo entendí. Yo le digo: mire, las heridas es como cuando tu enemigo te pone un cuchillo en la mano. Entonces, si este micrófono fuera un cuchillo, fuera una herida,
yo lo tomo en mi mano. Ahora, ¿quién decide si se lo clava o no se lo clava? Yo lo decido. ¿Sí o no es cierto? Ahora, el problema es que, imagínate que el hermano Mario me hiriera, ¿no? Yo diría, Mario me hirió, y yo tengo el cuchillo y me lo clavo. Y mañana me levanto a las 7 y Mario me hirió, me lo vuelvo a clavar. Desayuno, Mario me hirió, 2 papas. Y a mediodía me volvió a herir, Y pasa una semana y mi hermano Mario ni se acuerda de mí. Él está comiendo su pupusa bien feliz y yo. ¿Le ha pasado? Mire, hay gente que le hirió a su papá y le sigue guardando resentimiento. Su papá ya se murió y le sigue guardando resentimiento al papá. Y todos los días, es que me abandonó, es que me dejó, es que no me quiso, es que me... Eso es triste. Es triste eso. Quinto y último principio de los que lo quiero enseñar, lo que no se debe hacer. No guarde resentimiento. Ok, lo han lastimado, está bien. Pero que la persona que lo hirió y lo lastimó no influya en su estado de ánimo. Es decir, pero es que no me puedo controlar. Sí te puedes controlar. Claro que sí te puedes controlar. Puedes dominar porque tú tienes el cuchillo ¿dónde? En la mano. Ahora, de clavártelo a tirarlo, pues mejor lo tiro. Algunos lo tiran y lo recogen, ¿verdad? Pero bueno, ya esos días. Ahora, no guardes resentimiento. Porque el resentimiento nunca le va a ayudar a ser feliz. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es guardar resentimiento. ¿Qué es el resentimiento, hermanos? Volver a sentir el mismo sentimiento. Y cuando vuelvo a sentir el mismo sentimiento, escúcheme, y no puedo vengarme, porque es lo que yo quiero, vengarme, viene y se produce odio en mí. Y el odio se traduce posteriormente en amargura. Y entonces te vuelves una persona amargada. Ahora, usted dice, no, que eso no tiene nada que ver conmigo. Conozco varones, amados hermanos, que nunca han abrazado a sus hijos. Que nunca le han podido dar un beso a su hijo y decirle, hijo, te amo. Bueno, aún hay varones que ni a su esposa le pueden dar un beso y decirle así a los ojos, te amo. A veces la mujer anda atrás del esposo diciéndole, ¿y si me amas, gordito? Y el gordito, pero sí me amas. Dice, mujer, nos casamos hace 22 años. Y yo te dije que te amaba hace 22 años. No he cambiado de parecer. Seguimos en lo mismo. ¿Y sabe por qué? Tenemos un corazón resentido, amargado. Y la amargura, escúcheme, dice Hebreos 12:15. Usted lo conoce este texto. Hebreos 12:15. Mirad bien, ojo, dice, ojo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y aquí no habla de la salvación, sino de la bendición de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean. Entonces tu amargura acaba tu vida y acaba la vida de la gente que te rodea. Entonces algunos decimos, porque así somos los varones, ¿no? Es que yo así soy, ¿y qué? No, yo sé que aquí no estoy hablando de los de mi pueblo, ¿verdad? Aquí a todos se les ve su areola bien bonita aquí arriba, que les hasta parece platillo volador, ¿verdad?
Yo así soy, ¿y qué? No, pues está bien, o sea, cómprate un bosque y piérdete, ¿no? O sea, cuidado, ¿no? La amargura, hermanos, lastima. Pero escúchame, la amargura tiene daños colaterales. Y puedes tener un hogar que realmente sea un infierno. Y tú lo estás provocando. Simplemente porque no quieres sanar. Sanar. Te rehusas a que Dios sane. Y los que estamos gorditos, tenemos una frase bien bonita que decimos, porque luego nos dicen, baje de peso. ¿Le han dicho alguna vez a usted baje de peso? Y uno siempre la agarra de así de broma y dice, tanto me ha costado mi pancita, ¿verdad? ¿Sí o no? Tantos tamales, tantas pizzas, tantas cocas, ¿para qué nomás bájela? ¿A poco no es pérdida, hermanos? ¿Sí le ha costado a usted o no le ha costado? No voltee a ver a nadie, por favor, o sea, cada quien júzguese a sí mismo, por favor, porque... Y así lo dice uno igual. Tanto me ha costado mi resentimiento para que nada más lo tire. Tanto tiempo lo he guardado para que nada más lo perdone y ya. Ay, mira qué chistoso, ¿no? Ahora yo le digo algo, ¿no? Mucha gente no entiende lo que es el perdón. Perdón no significa relación. No porque se fue el varón de la casa y le digan a la hermana, perdónelo. Y que le decir, no, pues vente otra vez a la casa, gordito, ya. No, o sea, te perdono, pero para que tengamos relación va a pasar un rato. Te perdono por mí, no por ti. Para que yo sea sanado. La relación es distinto, ¿estamos de acuerdo? Completamente distinto. Si después Dios quiere restituir la relación, es otra cosa. Pero de momento te perdono porque yo quiero ser sanada o sanado. 4 cosas que puede hacer con sus heridas emocionales y que yo quiero que usted lo tome en su corazón si le sirven o lo comparta con alguien. Dios, cuando somos heridos, usa estrategias para sanarnos. Y la primera estrategia que usa Dios es la comunión de la iglesia. Fíjense, la familia sonidera, hermanos, somos una familia bien chida, bien bonita. ¿Sí o no es cierto? Allá en nuestra iglesia, en Chichihualco, nos pusieron un mote burlándose de nosotros. Nos decían la iglesia de la risa, porque pasaba la gente y siempre estábamos risa y risa, bien contentos. Y yo le decía, es que nos tienen envidia, no es otra cosa, que somos bien felices. ¿Sí o no es cierto? Claro, pues envidian lo que no tienen. Y cuando venimos a nuestra iglesia sonidera, no se quedan viendo así. Yo sí les digo a los de mi iglesia, los sonideros. Cuando venimos a nuestra iglesia sonidera y veo a mi hermano, me alegra el espíritu. No estoy solo. Cuando voy a mi casa de luz y comparto con mi familia más pequeña, me siento bendecido. Porque tengo una familia que me da apoyo emocional, que me bendice. Usted necesita su iglesia para ser sanado. Porque escúcheme, en la soledad no va a ser sanado. Necesita la palabra, necesita el amor de su iglesia, necesita el compañerismo cristiano. No veía que tengo reloj ahí. Se está acercando peligrosamente. Voy más rápido, hermanos, perdón. Romanos 12:15. Dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad
con los que lloran. ¿Sabes ese texto tan precioso? Ahora les voy a hacer una pregunta. Dice el texto: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Gozarse con un hermano o llorar con un hermano? Piénsenle. ¿Es más fácil gozarse o llorar? Ahora le voy a decir un secreto. Mucha gente le gusta más llorar, porque cuando vas a llorar, consuelas. Tú vas como de héroe ahí a apoyar. Pero cuando tienes que celebrar el triunfo de un hermano que compró casa, que compró carro, que se graduó su hija, su hijo, que se casó su hijo con la muchacha más guapa de la iglesia, la que tú querías para tu hijo, ¿te gozas? O dices: ay, sí, la hermana, ay, muy bendecida, ay. No, la hermana la bendecida. Pero dice el texto bíblico: gócense y lloren también. ¿Usted quiere llorar con alguien? Con su iglesia. ¿Tiene dolor? Su iglesia. ¿Se quiere gozar? Con mi iglesia. Ahora, déjeme por favor compartirle un principio. Me da mucha preocupación cuando un creyente tiene un mejor amigo no cristiano. Por encima de todos los hermanos de la iglesia, tiene un amigo o una amiga no cristiana que es su mejor amiga, su amiguis. Yo le pregunto: ¿qué palabra te va a dar una amiga no cristiana? ¿Qué oración va a hacer por ti? ¿Con qué palabra te va a ministrar cuando estés llorando? No te dejes. Ojo por ojo. Cuidado. Segundo principio. Camina muy rápido ese reloj. Segundo principio. Dios usa la oración. No nada más usa la iglesia. Usa la oración. Cuando has sido lastimado, necesitas hablar con alguien. ¿Y quién mejor que Dios? ¿Quién mejor que Dios, hermanos? Dígale a Dios cómo se siente, desahógese, llore con Dios, platique con Dios, dígale. Pero mire, es que a mí me da a veces curiosidad, ¿no? Yo le digo: dígale realmente lo que siente. Allá en el pueblo pagano decíamos: dile la neta. Porque no, es que hay hermanos que yo no sé cómo oran. A veces se paran y oran: oh Dios omnipotente, tú que eres exaltado, omnipresente, omnisciente. Y yo digo: ¿así platica usted con la gente? Oh amado esposo. Ya se lo imagina usted, ¿verdad? Pues dígale a Dios lo que usted siente. Oye, mi marido no cambia, Dios, cámbialo. O te lo mando. No es cierto, no. Dígale lo que hay en su corazón, lo que siente. Desahógese con Dios, pero sea honesto, no le finge. No, es que yo no quería. Y si querías. ¿Ah? O sea, sí estoy amargado, pero no tanto. O sea, amargadito, chiquito, ¿no? Y raíces por todo lado de amarguras, ¿no? Habla honestamente con Dios. El Salmo 50:15 es un salmo hermosísimo. Y dice Dios: invócame en el día de la angustia. Y me encanta la promesa: te libraré y tú me honrarás. ¿Le gusta esa palabra? Te libraré y tú
me honrarás. Me encanta lo que dice Dios. Tercer principio para la sanidad de las heridas, hermanos. Dios usa la adoración. Yo le pregunto, ¿cuántas veces ha descansado usted cuando viene a cantarle a Dios? Cuando usted brinca, salta, cuando usted se postra, cuando usted derrama sus lágrimas. Hay sanidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones cuando nos entregamos en humillación delante de Dios. Adorar, hermanos, escúcheme, adorar en el original es proscuneo, es humillarte. Humillarte. Y es lo que dice Dios: ven y búscame. Y en la alabanza, hermanos, tendrás sanidad. Salmo 122:1, una palabra hermosísima. Este es un texto que usted sabe de memoria. Dice: yo me alegré con los que me decían, ¿qué cosa? ¿Qué hace? ¿Qué te motiva cuando vienes a la casa? Alegría. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y déjame enseñarle el cuarto principio, que yo creo que es todavía el más sanador de todos. Dios no solamente usa la iglesia, la oración y la adoración, también usa el servicio, el ministerio. Mire, cuando usted ayuda a otros, usted sana más. El principio de los que enseñamos la Biblia es: cuando yo enseño, yo aprendo más. ¿Sí o no es cierto? Cuando usted da, usted recibe más todavía. Lo que sana, hermanos, es que tú puedas servir a los demás y tener empatía con el dolor de los demás. La palabra empatía quiere decir ponerte en sus zapatos. Porque lo que menos quiere una persona herida es que lo juzgues, o que le digas la típica frase: te lo dije, ¿ya viste? Eso es lo que no. ¿Usted quisiera que le dijeran eso cuando se equivocó y lo lastimaron? Que ese no te conviene. Ay, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a convertir. ¿Sí? Y le va mal, ¿y qué dice? Te lo dije. O sea, como está la herida y todavía te ponen limón y te restriegan, ¿verdad? No hay empatía, porque está habiendo reclamación. Sirva a Dios, sirva a su prójimo, sirva a su hermano, y usted encontrará sanidad. Ahora, déjame hacer una última reflexión. Cuando somos heridos, hermanos, todos tenemos cicatrices. Y son cicatrices que no se ven, pero ahí están, latentes. Ahora, quiero que usted reflexione en esta pregunta que le voy a hacer. Cuando usted mira una cicatriz suya, ¿qué le recuerda? ¿Qué le recuerda? Ok, es cierto. Déjenme decirle esto. En el mes de octubre fue uno de los meses donde yo sufrí más dolor. Sufrí 2 operaciones muy fuertes. Fueron 30 días de mucho dolor, pero mucho dolor. Y más o menos a mediados de diciembre, yo le decía a mi esposa: octubre es un mes para olvidar. Pero después me quedé reflexionando y dije: no es cierto. No es cierto. Hay 2 maneras de ver las heridas. Te pueden recordar tu sufrimiento, tu dolor, que te lastimaron. Pero cuando yo veo mis heridas que todavía no sanan, todavía, si traigo tenis es porque todavía no sana mi herida. Estamos casi en un 99% ya. Sí, traigo una venda, ¿no? Es lo que le digo a mis hermanos: no ando hinchado, traigo una venda. Y cuando veo mi herida y veo la cicatriz,
me recuerda la gracia de Dios. Porque ese tiempo que yo sufría, Dios estaba al pendiente de mí. Puso amigos cerca de mí. Puso doctores cerca de mí. Tuve una doctora que me atendió 6 meses y medio sin cobrarme un centavo. Y déjeme, le digo algo. El doctor que me hizo la operación, las 2 operaciones, la segunda operación, que fue la más difícil, la más profunda, cuando terminó la operación me dijo: no me paguen nada, yo coopero con eso. No me conocía. Y yo digo, no es otra cosa que es Dios. Y entonces escúchame, cuando yo miro mi herida, no miro el dolor, no miro el sufrimiento que tuvo, miro la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Si tú fuiste borracho, no voltees a ver y digas: yo fui borracho. No, dice: de ahí me sacó Dios y me convirtió en un príncipe de su pueblo. No mires lo que fuiste, mira lo que eres ahora. Para eso sirven las heridas, para que mire la gracia de Dios, el poder de Dios. ¿Alguien te ha lastimado, te ha herido? ¿Te quedó cicatriz? Mira la gracia de Dios, porque Dios te rescató de una mala relación, te rescató de una persona tóxica, te rescató de alguien que te estaba lastimando, y Dios te tomó de la mano y te sacó y te hizo vencedor, vencedora por su gracia. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Esta noche me gustaría orar por ti. ¿Por qué no cierras tus ojos? Cierra tus ojos y ¿por qué no platicas un poquito con Dios? Y si tienes algo que te está lastimando, dile a Dios: Señor, esto pasa en mi vida. Quiero ser honesto contigo. Es entre tú y Dios nada más. Espíritu Santo, esta noche muévete en la vida de tus hijos. Sana los corazones, Señor, quebrantados, como tú dijiste que vendrías a hacerlo. Restáuranos, Padre Celestial, a cada uno de nosotros. Y levanta, Padre, creyentes sanos, renovados, bendecidos. Y cuando veamos nuestras heridas, no veamos el sufrimiento, veamos tu gracia, veamos tu misericordia, veamos tu provisión, veamos, Dios, cuánto nos amas. Esta noche, en el nombre de Jesús, que la bendición de Dios sea con ustedes, amados hermanos. Que su corazón sea ungido con el aceite santo de Dios, y que usted vaya sano en el nombre de Jesús. Y si esta noche tiene que perdonar a una persona, diga el nombre y dígale: hoy te perdono. Perdonar no es relación, perdonar es sanar. Hoy sana en el nombre de Jesús. Libérate de esa atadura y camina en libertad, porque para eso vino Cristo a morir en la cruz. Oh Espíritu Santo, renuévanos. Vuelve el gozo de la salvación a todos mis hermanos que han caído, que tienen amargura, que tienen resentimiento, que tienen deseos de venganza.
Hoy, Padre, en el nombre de Jesús te pido, Dios, que pongas gozo en el corazón de ellos y que puedan salir adelante para gloria tuya. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, te adoramos, Señor. Amén, Dios. Dele un aplauso fuerte a Dios, al que vive y reina. Aleluya. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Un abrazo bien fuerte, con todo mi amor.